Bueno, bienvenido a Voces de Malvinas, ¿Cómo no? que es un proyecto del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Correcto, ahí escuchás. Te vamos a pedir que te presentes. ¿Cómo no? Bueno, mi nombre es Guillermo Raúl Torres. Yo participé en la Armada Argentina como timonel del buque Ara Bahía Buen Suceso, en el cual nosotros llegamos aproximadamente entre el 6 y el 8 de abril a Puerto Argentino. Bien. Bueno, vamos a empezar por el principio de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Cómo estaba constituida tu familia? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo nací en Mendoza, hice toda mi primaria, parte de la secundaria, pero en aquellos años, en el 80 que dejé la escuela, en aquellas épocas nuestros padres era siempre, constituido padre, madre y dos hermanos más. O trabajás o estudiás, y había un local en Mendoza, en la Armada Argentina, y bueno, cometí, creo, no sé si el error o no, hoy por hoy no, porque para mí es un honor haber estado en Malvinas, pero bueno, me anoté en la Armada Argentina, con 15 años me anoté en la Armada. En enero del 81, con 16, estuve en la Escuela de Mecánica. Durante un año estudié para ser timonel de barco. Y diciembre del 81, Puerto Belgrano. Bien. Diciembre del 81. Ahí comencé mi primera carrera en cómo manejar un barco y demás, hasta que, bueno, llegó la recuperación de las islas y ahí cambió completamente todo. ¿Y cómo era tu infancia? ¿Qué hacías? ¿Qué soñabas? Y en Mendoza era, en aquellos años, muy del interior, uno todo el día en bicicleta, era maestro del yo-yo, del tiki-taka, cosas que hay chicos que ya no saben ni lo que es eso. Jugar a la chapita con las figuritas, nada, era jugar a la pelota en la calle, en el barrio, porque era en el barrio que se crió. En Mendoza no pasaba ni el alma, ¿no? Siempre mi madre nos retaba porque me mandaba para dormir la siesta, porque era obligatorio en aquellos años. Y acordate que anda el hombre en la bolsa. Pequeñas cosas de aquella época que no existen, ¿no? Ya se perdió muchísimo. Pero bueno, dentro de todo fue una niñez normal, de barrio que no existe en ningún lugar. Sí en el interior, porque yo sigo yendo a Mendoza y hay muchos lugares del interior que se sigue viendo, pequeños pueblitos que los pibes juegan a la pelota, en el barro, en la tierra, pero hay cosas que ya se han perdido muchísimo. ¿Y sabías algo de Malvinas cuando eras chico? La verdad que por la escuela, ¿no? Lo que sabíamos todos, no sé si algún día ir o conocerla. En aquellos años no. Era muy inocente. Yo era un chico muy inocente y era muy tímido. A mí la timidez me invadía. Es más, iba solo al cine a veces. Y en aquellos años, no sé, 13, 14 años, que podía entrar al cine, iba solo a ver películas. Y hice esos matinés de barrio, veías 2 películas. Nada, no sé qué películas, pero bueno, cosas que ya murieron, ¿no? Desaparecieron de por vida. Pero dentro de todo normal, o sea, una vida, creo que dentro de todo bien. Lo que pasa es que ya cuando entré en la secundaria fui sacando ciertas rebeldías que fui notando, ¿no? Con el tiempo. O sea, hoy para atrás que miro, tenía lo mío también. Entonces, bueno, y ser independiente. Por eso yo me vine chico de Mendoza. O sea, salí de Mendoza para meterme en una escuela a estudiar, porque no quería seguir la secundaria. Entonces esa autonomía o esa independencia ya de aquellos años ya la empecé a vivir. Meterme en un barco, meterme en la marina. Nadie en mi familia fue militar. Ajá. Fui yo, porque no quise seguir estudiando. Creo que pasó por ahí, o salir de la familia. No sé, puede haber sido muchísimas cosas, ¿no? Eso hay que hablarlo con el psicólogo, pero eso es para largo. Bien, entonces entraste a los 15 años a la Armada. A la Armada. Con 15 años entré en la Armada, estudié un año como timonel en la Escuela de Mecánica y terminé en diciembre del 81 en Puerto Belgrano. Cuando uno llega al lugar de destino que le llaman ellos, te derivan a diferentes barcos. Terminé en un barco que era un balizador, que en aquel momento se llamaba San Julián. El barco balizador en aquel momento es el que se encargaba del mantenimiento del ingreso a Puerto Belgrano y el ingreso del puerto de Ingeniero Guay, que es un puerto comercial que está en Bahía Blanca. Ahí yo fui aprendiendo mis primeras armas para el manejo de un barco.
Bien. pero tenía cartel de principiante. Entonces, ¿qué ocurrió cuando se recupera el 2 de abril? Yo tuve una pequeña intervención chiquita quirúrgica que tuve, entonces yo la pasé en un hospital. El 2 de abril lo miré por la televisión, recuperamos las islas. Entonces, como yo tenía, eso en aquellos años se le llamaba sin servicio, o sea, no trabajaba durante una semana, porque tenía una pequeña intervención. Bueno, entonces yo a un compañero le hice la guardia. Dije, que yo te tomo la guardia de 12 de la noche a 4 de la mañana. El Bahía Buen Suceso, en aquellos años, en la época de los militares, era un barco que transportaba, mayormente lo usaban como transportes generales y a la vez a los jubilados de la Armada los paseaban desde Puerto Belgrano, desde Puerto de cada capital, Puerto Madero, hasta Bahía Blanca. Entonces digamos que era un barco de paseo. Lo toma la Armada para llevar, es un barco en el cual se lleva material de apoyo logístico. Ingresó a Puerto Belgrano, yo lo vi ingresar al barco, porque la posición nuestra estaba al ingreso del puerto, lo vi entrar al Bahía Buen Suceso, me quedó el nombre. A la segunda noche que lo estaban cargando, ya se habían recuperado las islas el 2 de abril, tiene que haber sido entre el 4 y el 5 de abril, 6, yo tomo esa guardia a un compañero y me viene el capitán del barco, como a las 2 de la mañana. Y esto lo repito hace 43 años, repito exactamente lo mismo. Gordo, ¿estás solo? Yo sí, estoy solo, estoy tomando la guardia. ¿Querés ir a Malvina? ¿Que si qué? Que si querés ir a Malvina. No le avisé a mi mamá. Es lo que automáticamente le respondí. Exactamente es que lo mismo hace 43 años. Me dice, bueno, ¿vamos o no vamos? Bueno, vamos. ¿Y a vos quién te releva? Juan Turano. Vamos a despertarlo. Juan Turano, también timonel, 17 años, de Entre Ríos. Él se baja de la cama, empezamos a llenar las bolsas. En la Armada Argentina son bolsas blancas con un ancla. Llenar toda la ropa nuestra. Nos vamos caminando hasta el barco en el mismo puerto. Subimos al Bahía Buen Suceso. Y resulta que yo tenía cartel de principiante, no era buen timonel, estaba arrancando, tenía meses. Entonces estaba nuestro jefe, un oficial. En total éramos 7, pero teníamos que ser 6 porque se toman guardia de dos personas, las 4 horas de 2 personas. Entonces mi oficial me dice, no, usted Torres no es un buen timonel, qué sé yo. En ese preciso momento salta en la reunión un muchacho que había sido papá. Entonces le dice, oficial, acabo de ser papá, ¿me puedo bajar? Entonces le dijo, vos te bajás, vos te quedás. Ahí comenzó mi historia. No es que por la patria, mi bandera. Tenía 17 años. Y digamos, lo que yo vi por televisión no lo sufrí como el que fue a recuperar las islas, ¿no? Bueno, así comenzó mi historia, dentro de lo Bahía Buen Suceso. ¿Eso fue más o menos en qué fecha? Tiene que haber sido el 5 o 6 de abril. Okay. Se terminó de completar el buque, zarpamos. Son casi 3 días de navegación, se zarpa rumbo a Puerto Argentino. ¿Y vos cómo viviste el 2 de abril? Ahí cuando te Estaba internado. Porque, es más, estaba en un lugar que estaba otro muchacho más, que estábamos los dos con unas pequeñas operaciones, mirando la tele. Y en el puerto, tocando bocina, estaban todos eufóricos. Che, mirá, recuperamos las islas. O sea, un comentario más. Sí. No tenía noción. Yo era nuevito. Militarmente, lo mío fue, si era por hacer una carrera, si era por irme de mi casa, si era por querer ser militar. Podemos tirar muchas cartas hoy por hoy arriba de la mesa. Y volviendo un poquito antes de Malvinas, ¿y cómo te sentiste, digamos, en el ámbito de la Marina? Porque era algo nuevo para vos, porque no tenías relación, en tu familia no había nadie que se dedicara a eso. No habías visto un barco antes, supongo. No, mi hermana Mendoza. Claro, por eso. No. ¿Qué te pasó con eso? ¿Cómo fue tu experiencia? Es que para mí fue todo nuevo. Lo que pasa es que, por lo visto, mirando a la distancia, ¿no? Que hoy tengo 60 años, ese tirarse a la pileta, esas cosas nuevas, ese desafío, lo sigo teniendo. O sea, yo sigo siendo igual. Por ahí ya lo mamé, porque mi vieja era una persona que llevaba a la familia, una mujer muy luchadora, una taurina dura, cabezona. Entonces por ahí yo sé que de ella he mamado muchas cosas, hasta la parte laboral.
¿no? Esa continuidad laboral, bueno. Entonces hay ciertas cosas que por ahí lo vi por ese lado, pero para mí era todo nuevo. Pero no era que me iba a sorprender, no, yo seguía, o sea, yo seguí el movimiento que a mí me seguían dando porque había estudiado, me subí a un barco y ahora zarpamos a Malvinas. Pero van y vuelven, ¿eh? O sea, desembarcan, bajan todo lo del barco y pegan la vuelta. Nunca volvimos. ¿Por qué? Porque las cosas se fueron dando porque era un barco de apoyo logístico. Entonces el buque era de alguna manera, éramos casi 40 personas que estábamos en la tripulación del Bahía Buen Suceso, pero era un barco de apoyo logístico, no tenía armamento pesado, solamente todo lo que se llevó acá se desembarcó en Puerto Argentino. Gente de ejército, armamento, comestible, hasta perros, llevamos perros de ejército, los famosos perros ovejeros que trabajaron mucho en las playas para minadas, entonces eran perros entrenados. Pero yo me enteré cuando abrieron el barco, pues yo cuando subí ya estaba el barco lleno, ya estaba repleto de cosas. Yo me enteré cuando bajamos a las bodegas, que son tan grandes como esta casa, todo el material que había. O sea, desde ponernos a patear pequeños como los platos de café, como el plato de café que eran minas antipersonales, nos poníamos a patear porque no sabíamos qué era. Y nos poníamos a jugar. Está bien, no estaban detonadas, no estaban activadas, como se llama. Pero después tenías las minas antitanque, que son así como si fuera el plato donde uno come, que no están activadas, pero uno las pateaba y las pisaba. Y si no, habían casi 10 o 15 o 16, no me acuerdo la cantidad, minas antibarco. Las minas para barcos tienen un diámetro entre 3 y 4 metros, que son unas bolas gigantescas. Y uno caminaba encima como si fuera hojas, no sabíamos nosotros. Porque no teníamos, o sea, obviamente, que yo hoy le comentaba a Osvaldo, que él antes que dé la charla a los chicos que vinieron, yo disparé una sola vez en la escuela mecánica. Eso fue mi entrenamiento. Un solo disparo. Nada más. Ellos, como con cripto, tuvieron más entrenamiento que nosotros, que yo al menos. Otros teníamos. Bueno, así fue. Entonces, bueno, lo que pasa es que, bueno, esto podemos estar creo que 24 horas y lo saben perfectamente porque por cada uno tiene su historia en esto. Pero uno se fue haciendo en el transcurso que comenzó la guerra. O sea, no teníamos fusil, no teníamos la ropa, no teníamos municiones. Y así comenzó todo. Bien, y bueno, llegan a Malvinas, desembarcan y después ¿cómo sigues? Nos quedamos ahí hasta el 20 y pico de abril, 24, 25, que ya zarpamos. Zarpamos de Puerto Argentino. En una de las navegaciones que ingresamos en el Estrecho San Carlos, el buque una noche tuvo un desperfecto mecánico con el tema de una parte eléctrica y ahí ya se corta el agua. Ya el agua dulce, porque el Bahía Buen Suceso era del 62, me parece que era un barco muy, muy viejo. Entonces, los motores principales los enfría el agua salada, los motores eléctricos los enfría el agua dulce, que le llamamos nosotros, ¿no? El agua dulce que consumimos. Entonces ya se corta el agua para el baño. Por eso yo estuve más de 30 días sin bañarme. Pero ya en el barco se corta el agua. El agua que empezamos a consumir para tomar en forma diaria era agua de lluvia. Y era en un bote que caía en una fuente que era agua media sucia, pero no importa, se tomaba igual. No, nadie se enfermó, porque la verdad que nadie se enfermó, ni sufrió ni nada, ni cólera, ni me resfrié, no tuve nada. Lo que pasa es que obviamente la cabeza de uno estaba en otro lado puesta. Esa es la supervivencia que a vos te da como ser humano. ¿Y dónde estaba la cabeza de alguien de 17 años? La cabeza era en forma diaria, yo sabía que yo tenía que llegar hasta mañana y que quería volver al continente, porque quería ver a mi mamá, porque tenía 17 años. Con el correr del tiempo, que yo lo veo ahora ya de viejo y las charlas que he dado y uno que ha pasado por psiquiatra, por psicólogo, y yo quería volver al continente. Entonces yo también estaba todos los días, o sea, nos protegíamos entre todos, nos ayudábamos, pero también es otra. Como yo estuve en un Gran Malvinas, al sur de las islas, no fue no era el principal ataque que tenían los ingleses. ¿Por qué? Porque todos los soldados estaban en Puerto Argentino. Entonces, para la preocupación de ellos era alrededor de Puerto Argentino para tomar y volver a recuperar las islas. Entonces nosotros sí tuvimos bombardeo aéreo y bombardeo naval, pero era muy poco.
pero siempre estabas permanentemente atento ante un ataque en cualquier momento y a cualquier hora. Porque ya una vez que desembarcamos, que llegamos a Bahía Fox, desembarcamos porque ya el barco, no podíamos seguir navegando porque todos los barcos que estaban alrededor eran barcos de guerra. Entonces teníamos que desembarcar sí o sí. Y ahí nos quedamos, hasta la rendición. Después fueron transcurriendo diferentes situaciones. Tuvimos bombardeo aéreo, bombardeos navales, hacer el pozo de Zorro, tratar de tener más armamento, comer una vez al día, olvídate del baño. Y ahí empezás a aprender lo que es el tema de la guerra. Ahí uno va viviendo el día a día el tema de la guerra. Pero entre nosotros. Porque la verdad que todo lo hicimos entre nosotros. O sea, ¿por qué? Porque tenía jefes que por ahí tenían otra escuela y por ahí hay cosas que decís hoy por hoy, algo cortito. Yo en el buque, que ya no teníamos el agua, obviamente que yo al segundo día tengo barba. Bueno, me lo cruzo al capitán estando navegando, me lo cruzo al capitán, me para de frente, me dice, váyase a afeitar. Le digo, capitán, estamos cuidando el agua. Se retira inmediatamente a afeitar y me viene a ver. Le dije, estamos cuidando el agua. Cuando yo le vuelvo a repetir por segunda vez a un señor de casi 50 años, que era el capitán del barco, capitán Zukowski, que creo que ya falleció, él se retira hacia atrás y me hace la mague porque quería pegar una trompada porque no me había afeitado. Cuando me hace la mague yo me le pongo de frente, yo me le acerco, porque soy más grandote que él. Cuando me le acerco, me da la orden inmediatamente, me tuve que ir a afeitar y después me dice, usted me viene a dar el parte. Me tuve que ir a afeitar y darle el parte, que me había afeitado en plena guerra. Y yo, de las tantas cosas que todos hemos pasado situaciones así. Entonces me tuve que ir a afeitar, ir al camarote, capitán, marinero Torre, o sea, una vez que me vio, retírese. ¿Por qué no me enseñás a manejar un arma? ¿Por qué no me agarrás cómo se desarma una 9 milímetros? ¿Por qué no me das un casco? ¿Por qué no me diste un salvavidas? ¿Por qué no me diste más cosas? No. Cosas así, infinidad hemos pasado. Todos hemos pasado. Todos. Pero bueno. ¿Todo eso pasó a partir después del 1 de mayo? No, eso fue antes del 1 de mayo. Ah. No, pues ya estando el 1 de mayo nosotros ya teníamos que haber desembarcado. Nosotros desembarcamos en Bahía Fox entre el 29 y 30 de abril. Ya tuvimos que bajar porque el barco no tenía armamento pesado, no tenía cañón, entonces hay que bajarse de ese barco porque somos un blanco fácil. Así que ya habíamos desembarcado. Después cada uno, bueno, nos desembarcamos y esperamos que la cosa vaya sucediendo y veremos cuando volvemos. Así fue el tema. Y ahí comenzó todo el 1 de mayo. El primer ataque nuestro habrá sido cerca entre el 15 y 17 de mayo, porque es el cumpleaños de mi mamá, y sé que el 17 de mayo es el Día de la Armada Argentina, entonces estábamos cerca de la fecha de la Armada, que fue nuestro primer ataque aéreo. Que el primer ataque aéreo que vino Sea Harry nos dispara. Cuando sale de la bahía, nosotros queremos dispararle y enfrente tenía un compañero que me levanta la cabeza a decir que tuve la reacción de levantar el fusil, si no yo mismo lo mato. Porque él estaba más allá, yo estaba acá atrás. Pero era por el susto, porque era el primer ataque aéreo que tuvimos nosotros. Y no teníamos información ninguna. Entonces cuando yo levanto el fusil, él me levanta la cabeza, decir que levanté el fusil, si no lo hubiera matado yo. Situaciones así, en Malvinas hubieron de todo. ¿Y aprendiste a disparar ahí? Ahí aprendí a disparar y cómo manejar un fusil. O sea, el tema era conseguir el fusil con un solo cargador. Después los otros cargadores, el que se durmió, se lo saqué. ¿Te dormiste? Y te saqué un cargador. O sea, yo después tuve 4 cargadores. Y tuve una bolsa de municiones. Y en esa bolsa de municiones, como yo fumaba en esa época, tenía un paquete de cigarrillos, una tableta de chocolate para tirar todo el día por si no nos daban de comer, y una caja de fósforos ranchera, que ya no existen más, que eran los fósforos de cera. Eso siempre venía conmigo, porque por ahí quedaba aislado, entonces tenía que tener municiones y tenía que tener, aunque sea, bueno, algo como para tirar hasta ver cuándo comemos. Porque eso siempre estaba latente de que, mañana el desayuno, no. Si venía la comida, venía, si no, no venía, no. Hubieron compañeros que pasaban varios días sin comer y tomaban agua del pozo. Eso les pasó a todos los veteranos. Agua del pozo Zorro famoso, ese pozo Zorro en el cual uno ingresaba para poder estar protegido. Y bueno, pero no venía, el que venía la comida pues nos estaban atacando. Y bueno, y tomaba un poco de agua, si no agua de la nieve, agua de nieve, ¿no? Porque no había otra cosa.
¿Y la comida de dónde les venía? La comida nuestra era, lo que pasa que el buque tenía un pequeño frigorífico y tenía, o sea, se estaba, esa comida se iba racionando día a día, entonces solamente había un guiso por día, mayormente era el del mediodía, que eso sí teníamos, pero pasa que bueno, nosotros estábamos con un barco en el cual tenía todavía comestible disponible y éramos pocos porque éramos no más de 40 personas, toda la tripulación. Entonces, bueno, había una comida al día, había después todo lo demás de la noche y cada uno se la rebuscaba. Armábamos torta frita, un poco de leche, mate cocido, pero siempre sacando de algún lugar que no correspondía. No es que si esto es para ustedes. No, che, hay que conseguir algo. ¿Qué hacemos esta noche? Bueno, armábamos algo. Porque hasta el otro día, si no, no comías nada. ¿Y eso que no correspondía, qué era? ¿Dentro del barco? Por eso, si se paga el barco, traete un poco de harina, traete un poco de azúcar, cualquier cosa. Todo eso servía. Nosotros nos habíamos hecho un grupete aparte, sacando todo el personal, nosotros nos habíamos metido en un estud, donde había un caballo, no estaba el caballo, obviamente. Ahí dormíamos todos juntos, dormíamos sobre la alfalfa. Entonces ahí teníamos acobachado harina, grasa, azúcar, leche en polvo. Entonces a la noche cualquiera se ponía a cocinar algo raro así. ¿Y ese grupo de quiénes estaba compuesto? Éramos todos los timoneles. Éramos los que timoneábamos el barco. Nos habíamos separado de la tropa, digamos, del otro personal, ¿no? De los maquinistas, de los oficiales. Transcurre la guerra y bueno, algunos entraron en algunas casas a sacar algo que no correspondía, pero bueno, a algunos se les pegó algo en la mano y un muchacho encontró un aerosol y en la puerta del estud pone Los Gansos Salvajes. Que Los Gansos Salvajes era una vieja película de guerra. Bueno. Entonces, bueno, vino... Hay cosas que sí, no podéis decir lo que pasaba. Hay cosas que entonces, bueno, vino un oficial y ¿qué puso eso? Bueno, nos retaron, digamos que nos retaron, nos sacaron de ese lugar y revisaron todo el lugar. Había un muchacho que había entrado en la casa y se habían sacado algunas cosas. Yo la verdad que no tenía nada. Pero lo que habían sacado, nos sacaron de ahí, una máquina de coser, una máquina de... no sé, pavadas, que algunos se metieron en algunas casas y le sacaron a los isleños. O a los kelpers. No les gusta que le digan kelpers si no son isleños. Bueno, al día siguiente nos hacen hacer como un juicio de guerra. Nos ponen a nosotros todos adelante, en fila, uno al lado del otro, y todo el personal enfrente nuestro. Entonces hay un oficial que agarra una bolsa así de grande y la da vuelta. Y empiezan a caer de todo. Siempre me acuerdo patente. Una máquina de escribir, un parlante Grundy, pavadas que sacaron de algunas casas. No tiene mejor idea el oficial de decirnos, por eso los ingleses vienen a recuperar las islas por todo este material que está acá en la tierra. No vale, esto me quedó acá, no vale la pena ni gastar una bala en ustedes. Cuando dije, ahora qué no, me falta que me... Viste, como decir, yo con 17 años, y vos que tenés 40 y pico, que tenés 20 y pico de años de marina, no me podés decir eso. O sea, ¿qué ocurre? En el momento dije, ahora ligo una bala por estos tipos. O sea, no es por estos tipos, por pavada, por no decir otra palabra. Ahí no terminó la cosa. Nos sacan de ese lugar, nos fuimos a dormir con todos juntos en un galpón enorme, ahí dormíamos todos juntos, donde no había oveja, pero bueno. A la noche nos hacen ir uno por uno a hacer juicio de guerra, y como las películas nos hacen sentar con la luz blanca acá, a cada uno nos llamaron por separado a ver qué habíamos agarrado. Esto me decía, ¿por qué no me enseñás? Enseñame supervivencia, no me vengas a retar, por no decir otra palabra, sobre lo que otros habían sacado o que se habían quedado. Nada, eran cosas que no servían para nada. Hasta que me tocó a mí, me hacen ir, eran como las 2 de la mañana, me hacen ir a una casa que estaban 3 oficiales sentaditos. A mí me hacen sentar en una silla enfrente de ellos con la luz enfrente mío, tal cual en las películas de guerra. ¿Y usted por qué, marinero y reter? Yo la verdad que no saqué. ¿Cómo que usted no sacó nada? No, pues no me interesaba nada. Yo me enteré esta mañana de lo que habían sacado mis compañeros.
pero no me interesa nada. Porque usted, y empezaron a hacer una, o sea, te empiezan a decir, no me falta, es que la culpa sea mía, bueno. Eso fue una de las tantas cosas que pasaron. Pasamos ahí, bueno, ya pasó esa situación. Transcurre el tiempo, ¿no? Mayo, arranca, estábamos ya en plena guerra, seguíamos teniendo nosotros ataques aéreos, tuvimos un bombardeo, el más grande, que fue el 26 de mayo a la madrugada. Ese 26 de mayo había un buque a la entrada de la bahía que nos entró a disparar. Fue un bombardeo de casi 3 horas y pico. Entonces, para resguardarnos, nos hacen ingresar hacia la bahía. Y nos van separando, siempre de noche, oscura. Nos vamos separando, yo me separo para un lado, Juan Turano, mi compañero de amigo, para el otro lado. Las cosas de la vida. Pues si hubiera sido al revés, yo no estoy acá ahora. Él se separa para un lado, bombardeo, la explosión, el silbido, el griterío, las llamas, bueno, tiembla la tierra, porque no sabe dónde te cae, no sabe cuándo te toca. Termina ese bombardeo, no sé qué buque era, inglés, y en ese griterío empiezan a pedir camillero, camillero. Da la casualidad de la vida, cerca mío hay una camilla, recojo esa camilla y me van guiando con los gritos. Cuando me van guiando con los gritos, lo encuentro a Juan Ramón, tirado, mi compañero, el fusil tirado para un lado, él estaba muerto y les cae. Le tocó una esquirla de bomba en la espalda, lo mata en forma instantánea, y lamentablemente Juana siempre andaba con el fusil cargado y a veces inseguro, entonces también cae encima de su fusil, porque cuando yo le agarro la gorra, tenía un pedazo de carne adentro, y bueno, aparentemente también se disparó, pero ya cayó muerto. Ese mismo día se toma reconocimiento del cuerpo, lo envolvimos en un paracaídas verde de ejército y se enterró en Bahía Fox con honores y el cuerpo identificado. Después terminó en Darwin. Con los años terminó en Darwin, pero bueno, la única baja que tuvimos fue Juan Ramón Turano, 17 años de Entre Ríos, y éramos amigos. Salimos los dos del mismo barco y volví yo solo. Por eso el destino. Yo me fui para un lado, él se fue para el otro. Nos separamos. Por la locura, por el griterío, por la noche, lo que fuera. Bueno, le tocó a Juan, lamentablemente. Esa fue la única baja. Ese 26 de mayo. Y a veces nosotros en las charlas, que yo doy la charla con otro amigo también veterano, él me hace recordar porque esto estamos hablando 26 de mayo del año 82. Mi hija nace un 26 de mayo del año 97. Creer o reventar. No nació el 25, no, el 26 de mayo del año 97. Entonces, bueno, nada, no sé, eso lo dejamos para el destino y el universo que me diga, que me lo explique, ¿no? Pero bueno, así fue el tema. Y bueno, nada, eso fue, digamos, el golpe más fuerte que tuvimos y bueno, nada, eso teníamos que seguir porque no quedaba otra que hasta el 14 de junio, que las cosas, bueno, continuaron de otra manera. Después, bueno, yo continúo. Sí. Continuamos, entonces, bueno, el capitán una noche se levantó alunado y quería zarpar. Entonces, ¿qué ocurre? El barco estaba descompuesto mecánicamente. Todo buque, creo que actualmente igual, los desperdicios y el agua y el aceite cae sobre la quilla, que se llama, sobre la sentina, o sea, todo el fondo del barco, ahí cae todo. Entonces él quería que desagotáramos todo eso para ver si se podía arreglar el barco y querer zarpar, sabiendo que los ingleses estaban a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, se levantó así ilusionado, entonces nos pide a nosotros, a los que estábamos en cubierta, a los marineros, porque nosotros somos responsables del atraque del barco, de hacerlo navegar, de amarrarlo, esa es la tarea que yo hacía en su momento. Empezar a desagotar esa sentina. Había que bajar 2 pisos con un tacho de 20 litros, levantar toda esa porquería, subir y tirarlo en la popa. En el barco ya no había luz, entonces habíamos hecho mecheros de gasoil, porque el barco andaba a gasoil. Esos mecheros de gasoil en un ambiente cerrado te va tapando, te deja la cara negra. En ese momento que veníamos, descansamos un rato. Descansamos un rato en un comedor que estaba vacío, porque el barco estaba vacío. ¿Sí? Bueno. Viene
el oficial encargado, ¿por qué paramos de trabajar? Y bueno, estamos descansando porque teníamos la nariz sucia, estábamos tomando agua, fumando, no me acuerdo. Tienen que continuar trabajando. Bueno, continúan trabajando, como de costumbre yo agarro el tacho y cuando agarro el tacho le pego un par de insultos. Cuando pego un par de insultos, que yo salgo de ese comedor, ¿quién fue el que insultó? ¿Usted, Torres? Sí, fui yo. Bueno, lo echo del barco. Bueno, tome, agarré y le dejé el tacho. Ya está mal el tacho. Cuando estoy bajando del barco, en el pequeño muelle que había, me pega el grito de arriba. Y ahora quédese ahí en penitencia. Estaba lloviendo. Me tuve que quedar ahí como una hora más porque se le ocurrió a aquel, pero acá no termina. Bueno, bajan todos. Porque usted, Torre, qué sé yo. Por lo visto, está la rebeldía un poco que también la padecí también en Malvinas. Porque esto, que lo otro, bla, bla. Entonces, bueno, volvimos. Al día siguiente, yo ya no subí al barco porque a mí me habían echado, me había portado mal. Al día siguiente me despierto en la mañana, había nevado como 20 centímetros de nieve. Ya estábamos en casi fines de mayo, calcular. Me dice, bueno, ahora se va en calabozo de campaña y se me queda afuera para no sé qué, de no sé qué. Me tuve que quedar afuera, me quedé casi 3 horas. Con la nieve, que empecé a correrla y no se mueva de acá. En un momento vino un compañero, me dice, Camá, no te enojes conmigo, me puso 4 palitos, de acá no te movas. O sea, 1 metro cuadrado más o menos. Ahí me tuve que quedar como 3 horas porque se le ocurrió al fulano porque yo creía que yo con eso me iba a acomodar mis ideas, qué sé yo. Pasé frío, tenía los pies helados, porque acordate que ya veníamos de muchos días sin bañar, entonces bueno, el cuerpo es un desastre, el cuerpo como te queda muchísimo tiempo sin bañarnos, que todo lo padecimos. Todos padecimos el frío, el hambre, el miedo, el susto, el extrañar, la angustia, todos padecimos la misma situación, todos. No hay ninguna, acá Rambo no existe, Rambo solamente de las películas. Bueno, termino ese calabozo. Confinamiento, sí. Sí. Bueno, digamos, ¿no? Entonces viene el oficial de guardia. Me siento, porque así tuve casi 3 horas parado. Entonces él viene todo hecho un gaucho argentino y siempre me quedó esa historia. La historia no, sí, además de la historia. Entonces me dijo, usted, Torres, porque de ahora en más tiene que empezar a cambiar, porque si no, en aquellos años, en aquellos años te metían un sello rojo en el DNI y no podías conseguir laburo. O sea, como que eras el malo de argentino. Bueno. Entonces me decía, usted de ahora en más tiene que cambiar, porque usted, la actitud que tiene, bla, bla. Y yo lo escuchaba sentado, estaba entre que el frío que tenía, que estaba cansado. Entonces, ahí viene la otra parte que nunca lo leí. Yo sé que todo el mundo quiere que lo lea, pero usted de ahora en más tiene que leer El Principito. Eso fue mayo del 82. Bueno, estamos en mayo del 2025 y no lo he leído. Ni lo he leído, me han mandado resúmenes, me han regalado El Principito. Eso quedó como anécdota. Que yo no sé, porque a qué viene la situación que yo padecí allá con El Principito, el que lo leyó tal vez sabe qué me puede explicar psíquicamente, pero nunca lo leí. Así que bueno, así siguió transcurriendo el tema de la guerra, padecimos toda la situación que vivimos todos, pero nosotros teníamos menos bombardeos. La información que teníamos era poca y nada, porque todo se concentraba en Puerto Argentino. Sí, perdón, lo del principio, cuando llegamos a Puerto Argentino, logré hablar con mi mamá 2 veces. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la comunicación con tu familia? 2 veces le llamé, hola mamá, estoy acá, está todo bien por ahora, porque estábamos en abril, y logré mandarle 5 cartas que ella me guardó. Hola, está todo bien, está fresco, bueno, mandarle saludos a la abuela, fulano, mengano. Eso tengo como testimonio, que ella por suerte me los guardó, las famosas cartas. Así que bueno, fue transcurriendo el mes de mayo, con la baja de Juan. ¿Y ustedes ahí estaban había gente del ejército? Sí, pero había muy poca. Como era una Bahía del Zorro, Bahía Fox, es una bahía muy chiquita, así que creo que no tiene que haber habido no más de 100 soldados de ejército repartidos, ¿no? No estaban concentrados en un solo lado. Nosotros caímos ahí porque había un lugar para poder atracar el barco, que se llama atracar un muelle, ¿no?
pero había poca gente. Sí nos llegaron a tirar, a traer 2 veces comestibles, el famoso el avión Hércules, lo que le llaman la chancha, que le llaman. Y bueno, hace el recorrido, o sea, desde enfrente de la bahía nos dicen avión de propia tropa, obvio. Los aviones nuestros eran verdes con un círculo amarillo, los aviones de ellos eran azules con un círculo rojo. Además, el Hércules se reconoce desde Luján, que es el Hércules. Entonces, en la entrada de la bahía, siempre hago porque yo como estoy ubicado, tengo la entrada de la bahía, ingresa el avión, nos dicen que es avión de propia tropa, cuando pega la vuelta para tirarnos la mercadería, de enfrente nos empiezan a disparar. Entonces, y así pasaron tantas cosas. Más allá de la situación de la comida, del frío, todo eso, pero pasaron tantas cosas, decir, no puede ser, ¿no? Que hoy, y a veces trato de hilar finito para recordarme, porque obviamente que yo no me olvido nunca de todo el tiempo desde que me subí al barco hasta que me bajé o hasta que me trajeron. Pero decir, no puede ser, o sea, sí la argentinidad al palo, podemos decir. Porque ahí te das cuenta, yo quise cazar un ave para poder comerla, que es la famosa... abutarda. La abutarda famosa, que es más dura que un toro. Entonces me hice un alambre, en ambos alambres, en cada punta, un extremo, una roca, a lo indio. Y entré a correrla, anda a agarrarla. Pero bueno, el tema que no te podías acercar mucho a las playas porque estaban minadas. Entonces, bueno, si la agarramos la hacemos bolsa. ¿Por qué también? Porque ya había llegado nos había llegado la idea, nos había llegado el chusmerío de que los oficiales se estaban comiendo las ovejas y las vísceras que tiraban se las comían los soldados, crudas. Por eso había muchas enfermedades. Por el hambre. Y así muchas cosas. Entonces dije, bueno, hagámosla. Entonces yo me puse a hacer, salí corriendo, no porque no cazaba una. Pero bueno, los indios, ¿qué es lo que me quedó la primaria? Ver cómo los indios cazaban. Otros sí usaban el fusil, mataban ovejas. Pero bueno, nosotros no nos teníamos muy controlados porque éramos poquitos. No era que estábamos tan alejados y se enganchaba una oveja. Acá muchos han matado ovejas y se la han comido porque obviamente por ahí pasaba 3 o 4 días sin comer nada. Entonces tenías comida, una vez que la cocinabas todo, tenías comida por lo menos para una semana. Y comíamos oveja, no importa, comíamos cordero. Pero bueno, así, y han pasado muchos muchachos, han pasado peor que yo. Yo sé que le han pasado peor que yo. ¿No? Y vos contaste que tuvieron que hacer pozos de zorro. Entramos en pozos de otro. Ah. ¿Por qué? Está la famosa turba, pero la famosa turba que existe en Malvinas, después de esa turba hay laja o hay roca, porque en Malvinas hay mucha roca. Todo foto que uno ve es todo roca de por sí. Entonces para llegar a esa roca tenías que usar o picar mucho o tratar de conseguir el famoso explosivo plástico que tenía mayormente la gente de ejército. Pero hubieron muchachos que consiguieron explosivo plástico y los estaquearon desnudos durante toda una noche por haber robado explosivo plástico para hacer el pozo de zorro. Yo lo vi a un muchacho de 100, 200 metros como estaba en el suelo, estaqueado, en boxer. Esas son las tantas cosas que uno también dice, no puede ser. Querer expresarme de otra manera, pero no puedo. Es así, muchas cosas así. ¿Cómo puede ser? Pero ¿Cómo lo vas a estaquear? ¿Eso es gente del barco o de ejército? No, la gente de ejército. Porque mayormente la gente de ejército manejaba ellos tenían explosivo plástico. Nosotros no, en el barco no. Nosotros éramos un grupete de un barco que nos tuvimos que bajar y nos quedamos ahí. Ejército estaba copado todo, de por sí todas las islas. Pero ese material lo manejaban ellos, pero no podía agarrar el soldado porque él quiso hacer el pozo para querer protegerse y me lo dejás durante toda una noche estaqueado, está loco. O sea, cosas así permanentemente. Que yo lo vi, lo viví. Entonces, vos empezás a recordar, bueno, igual que lo nuestro. O sea, desde que a mí me pusieron en penitencia o en calabozo de campaña o me iban a poner un sello rojo para no buscar trabajo. Entonces vos decís, flaco, soy chico, ¿por qué no me enseñás? ¿Por qué no me... Sentate conmigo y decís, mira, Guillermo, ¿sabés cómo se desarma el fusil? No. Lo aprendí yo sí después.
Ah, entonces desarma por acá, esto por acá, ta. Che, y las municiones, porque tiene 21 municiones el cargador. Y yo una vez que, vos verás en las películas que esas balas trazantes que son rojas o verdes. Bueno, entonces había una caja de balas trazantes. Y yo agarré y le entré a meter en un cargador todas balas trazantes. No, tenés que poner que cada 4, cada 3 pones una para vos saber de noche dónde disparar. Pero nadie me lo avisó. Yo ya tenía un cargador todo. Ah, pues eran todas color roja, qué lindo. Yo le metí, pero nadie me avisó, nadie me enseñó. Entonces me decía, desde que el otro me quiso pegar una trompada porque no me afeitaba, el otro me pone en penitencia porque... Entonces, a la distancia, al tiempo, es para agarrarle y decirle, flaco, fueron de otra escuela ellos, eso sí. Fueron gente que se quedó en el tiempo, en aquellos años, 82. ¿Y no hubo ningún superior que tuviera, digamos, algo positivo, que vos hayas sentido, que te haya enseñado? Que yo me acuerde, no. No, porque todos nos manejamos entre nosotros, fuimos aprendiendo todo entre nosotros. O sea, si una noche nos pusimos a jugar a las cartas. Sí. Para entretener. Y nos pusimos a los gritos. Y por allá saltó un suboficial. No griten, a ver si nos escuchan los aviones. Entonces vos decís, no entiendo. Porque me quedo, y lo quedamos mirando todos, los aviones. No entiendo. Estamos jugando a las cartas, estamos dentro de un galpón. Y era de noche, y digamos que la cosa estaba un poco más tranquila, para poder distraernos. Flaco, ¿por qué no te sentás conmigo y me enseñás otras cosas? Enseñame, si vos, ¿cuánto tenés? ¿20 años de marina? Enseñame, yo tengo 2 años recién. Porque el tema que había gente mayor, obviamente, había gente grande, oficiales y suboficiales que yo tuve. Pero bueno, tenía uno que me quiso hacer leer El Principito. Entonces voy a decir, no, o sea, por eso, al haber transcurrido y haber ya desarmado toda la mochila que yo llevo encima, y la verdad que a veces decíamos, nos faltó el aceite caliente y la gomera. Y no hemos defendido igual. Y el laburo que hicimos, o la defensa que tuvimos todos los soldados, todas las fuerzas, la verdad que como me acostumbra, viene la argentinidad. Ese es el tema. Y por ahí te dicen, ¿y vos irías? No, yo iría de viaje. No, yo voy de paseo. No, ya la pasé. No. ¿Qué es lo que en las charlas le damos a los chicos? Recuperarla sí, pero como corresponde, en la vía que corresponde, siempre por el lado de la... Nos tendría que haber devuelto las islas, bueno, ya está. Ahora no los corre más los gringos de ahí. Ese es el problema. Pero en aquel momento, una vez yo, mirá, di una charla, que fueron las primeras charlas, no sé, en el año 2000 o 90 y pico, en el famoso Palacio Balcarce. Palacio Balcarce, en la calle de Quintana, ahí en Recoleta, bueno, me invitaron. Entonces el responsable me dice, bueno, usted primero, Torres, va a almorzar y después la gente le va a hacer preguntas. Bueno, ¿cómo no? Yo trabajaba en un banco en ese momento, traje corbata, comí, medio raro el tema, pero era la primera vez, había mucha gente de todo tipo de personajes y siempre, a veces lo cuento como anécdota porque yo en la mesa que yo estaba dando la charla, enfrente mío había el canciller, es el representante del país, así se llama el canciller. Sí. Era de la época de Menem, perdón. Era un gringo grandote, un tipo conocido, no me acuerdo. Siempre el apellido nunca me acuerdo. Lo tenía enfrente mío el señor. Él con toda su paciencia me levanta la mano y me dice, discúlpeme, señor Torres. ¿Usted sabe que nosotros podíamos haber recuperado las islas sin haber disparado un solo tiro? No, la verdad que desconozco. Yo le cuento que en el año 83, en 1983, se hubieran cumplido los 150 años. Por convenios internacionales, supuestamente, se deberían haber vuelto las islas al continente argentino. Y ahí me nombra, fue un canciller de la época de Menem. Yo a partir de ahí, después me saqué la duda con el tiempo. Pero desconocía lo que el hombre me decía. Pero él era un político de carrera y bueno, nada. Entonces, sí, ¿qué ocurre? ¿Por qué no, muchachos, por qué no esperamos un año más? Y está bien, se lo hubiéramos reclamado, no sé de qué otra manera. Pero a veces cuando te dicen, ¿vos volverías a la guerra? No, yo no. Yo ya no es que cumplí, pero hoy es otra manera porque si yo a los chicos les estoy dándole una señal de paz, de que no es la guerra, no sirve ni para el que ganó ni para el que perdió. Siempre decimos lo mismo. El que ganó también perdió su hijo, el inglés, el argentino, a su hermano, a su papá.
a su hijo. Entonces decís, no sirve para, o sea, hoy por hoy no sirve la guerra. Más allá que no tenemos material para poder combatir. Pero la situación de que regresen las islas para la Argentina tiene que ser de otra manera. Y después yo pregunté y me habían dicho que sí, que a partir del año 82 supuestamente, o del año 81, perdón, estuvieron en los tribunales de La Haya reclamando el tema de las Islas Malvinas para que al cumplir los 150 años devuelvan las islas al continente argentino. Yo desconocía ese tema. ¿Que se cumplirían cuándo? En 1983, en junio de 1983. Por eso este hombre me dijo, nosotros podemos recuperar las islas sin haber disparado un solo tiro. Ah, bueno. Ahí está el tema. Así que bueno. Nada. Bueno, y volvemos a Malvinas. ¿Estuvieron ustedes hasta qué día en Bahía Fox? En Bahía Fox hasta el 14 de junio, la rendición. ¿Y cómo se enteran de...? Nosotros nos enteramos la noche. Resulta que la rendición fue a partir de las 10 de la mañana, aparentemente, pero nosotros nos enteramos la noche que yo estaba de guardia. Estábamos de guardia en un lugar para que la gente no ingresara al barco, porque tenía material y qué sé yo. Entonces nosotros estábamos en un lugar, en la posta de guardia. Y viene un suboficial encargado, me dice, bueno, gordo, vení, vamos, terminó, nos volvemos al continente, me dice. En ese momento que yo salgo de ese puesto de guardia, cuando estamos volviendo caminando hacia un tinglado donde dormíamos, ahí veo cómo arrían la bandera argentina y van subiendo la bandera inglesa. Pero eran como, no sé, eran como las 12 de la noche. Al día siguiente nos despertamos y estaba lleno de helicópteros ingleses, habían barcos en la puerta, estábamos rodeados. Ya nos levantamos, nos despertamos, entregamos las armas, nos van controlando, nos hacen una previa revisación, nos suben a un helicóptero a la tarde, nos trasladan a un buque de desembarco y de ese buque de desembarco a la noche nos trasladan al Norland. Norland es un buque inglés en el cual vinimos muchos hasta Puerto Madryn. Que eso tiene que haber sido 15, calcularle 15, 16 de la madrugada y habremos llegado entre el 19 y 20 de junio a Madrid como prisionero de guerra en el barco de ellos. ¿Y qué sentiste cuando te enteraste del cese del fuego? Yo ya me volví a casa. Quería ver a mi mamá. Yo ya terminó. O sea, es como que querés volver al continente. Más que nosotros no tuvimos tanta participación. Si vos me decís, tuve participación, yo disparaba todos los días, entonces vos venís cargado de adrenalina, vos querés seguir. Muchos muchachos que quisieron seguir, pero no tenían más armamento. Bueno, nosotros ya se nos había acabado, o sea, queríamos volvernos, pero con el barco no podíamos salir, porque el barco no funcionaba. Tenía que esperar a la rendición. Así que era volver o volver. Y bueno, después de ahí, una vez que llegamos, que nos toman prisioneros, que nos hacen subir, que nos hacen la revisación, esperar a que transcurra el tiempo, porque encima nosotros estábamos en el Norland, en el buque, en un camarote bajo la línea de flotación. Entonces no había ni ojo de buey, no había nada para mirar a ningún lado, pero queríamos bajar, queríamos salir. Nos tiraban pedazos de comida, carne hervida por debajo de la puerta, un medio litro de leche cada 2 personas. Después nos empezaron a dar cigarrillos en un lugar que no podíamos ni fumar porque era un baño, porque no era una camarote, era un camarote muy chiquito. Después nos entregaron un poco más de carne, nos dieron medio litro de leche para cada uno. Y ya cuando estábamos nos avisan, nos hablan en castellano que estábamos por llegar a Puerto Madryn, nos hacen ir a un lugar para que nos higienicemos de la cintura para arriba y después prepararnos para bajar en Puerto Madryn, que ahí, bueno, cuando bajamos vi que el barco, pues el Norland era un barco, parecía un hotel, porque cuando salimos tenía alfombra, tenía puertas blindes, porque era un barco de paseo que ellos tenían. Así que nada, la verdad que eso fue ya saber de que estamos acá. Bajamos en Madryn, nos recibe un oficial, nos felicita y nos llevan directamente a un lugar de ejército a bañarnos. Que la grasitud no te hacía efecto el jabón. Tiramos toda la ropa, nos dieron ropa nueva y nos dieron un mate cocido con un sándwich de mortadela.
Nos llevan no sé a dónde para tomar el avión para ir a Puerto Belgrano. Cuando el avión que baja en Puerto Belgrano seguía hasta acá, hasta Capital. Cuando yo me bajo en Puerto Belgrano, me agarra el oficial que teníamos nosotros, entonces me agarra la mano. Y usted, Torre, a partir de ahora tiene que empezar a cambiar, porque si no, me seguían retando, ya estamos acá. Y él también me hizo recordar el sello rojo. Por eso me quedó el tema del sello rojo, que yo una vez lo vi en un DNI, en el viejo DNI, ese sello rojo. Pasa que si vos ibas supuestamente a pedir trabajo, no te lo daban. No sé qué decían, la verdad que no recuerdo. Así que ese oficial, que era el teniente Esteves, que era un médico ginecólogo, siempre nos quedó, ¿no? ¿Por qué queríamos ginecólogo nosotros? También es médico, pero bueno, nos quedó esa historia a nosotros, viste, bueno, más en aquellos años, un ginecólogo. Y el tipo, cuando yo me bajo del avión, me estoy saliendo para la puerta y me agarra, me saluda, me dice, ¿usted tiene que cambiar? Sí, teniente. ¿Cómo no? No lo vi nunca más, hermano. Cuando yo llego a Puerto Belgrano, no voy directo a mi barco, sino que nos toma la CIDE esa noche. Esa noche la CIDE nos hace hacer un reconocimiento, qué es lo que vos habías visto, qué viste del otro, qué usaba, qué no usaba, y esa noche, estando en Puerto Belgrano, también dormí vestido, estando acá en Buenos Aires. Me saqué las botas nada más. Pues yo cuando dormía cuando me sacaba las botas nada más. Y dormía vestido adentro de una bolsa de dormir, que es lo único que me quedó de recuerdo que tengo yo en casa. Una bolsa de dormir que no entro, hoy por hoy no entro, obviamente, pero ahí es una bolsita de dormir, es lo único que me quedó de recuerdo de Malvinas. Pero esa misma noche que estando en Puerto Belgrano, ya tiene que haber sido 20 de junio, 21 de junio, dormí vestido. Después el otro día voy, me hago el reconocimiento en mi lugar de destino, saludo a todos, me felicitan, me dan nosotros en aquel momento te dan un papel para retirar el pasaje gratis. Me tomo el Andesmar famoso de Bahía Blanca directo a Mendoza. Desesperado por ver a mi vieja, obviamente. Y cuando llegué, me tomo un taxi, me voy derecho al barrio donde vivía mi mamá, y me bajo una cuadrante. Entonces cuando me bajo una cuadrante, los vecinos me empiezan a ver. Y bueno, como es mendocino, volvió el Guille, volvió el Guille. Yo hasta que llegué a la casa de mi vieja. No llegaba más. Sentí que esa cuadra se me hizo larguísima, no por querer verla. Pobrecita, estaba destruida, estaba en agujero. No sabía nada de mí, ¿no? Hacía más de un mes y medio que no tenía noticias mías. Desde abril que no tenía noticias mías. Y la gente no quería ir a verla, tampoco ella con los contactos que tenía no le daban información mía. O sea, más de 2 meses que mi vieja no supo dónde estaba, si estaba muerto o si ya estaba de vuelta. Ahí más o menos fue. Y después no querer hablar. Bueno, yo con mi mamá le conté a los pasados los 25 años. Yo estaba pensando que yo creí que le había contado toda mi historia, mi situación. Dijo, no, vos nunca quisiste hablarme. Entonces yo no sabía cuánta gente vos mataste. Eso le quedó a mi hija durante 20 y pico de años. Hasta que una de las veces que ella me vino a visitar acá a Buenos Aires, pues yo vivo acá en Buenos Aires desde el año 88, la senté y le dije, bueno, sentate que te cuento desde cero. Y yo creí que te había dicho, se me largó a llorar, no, nunca me contaste nada porque no sabía, papá. Claro, ellas creen que uno pasó toda una historia de guerra y bueno, pasados los 25 años le conté toda la historia de mamá. Y ahí se enteró todo. Igual que a mis hijos, una vez que fueron más grandes, que fueron creciendo, los senté, media luna, café con leche, bueno, yo estuve acá, hice todo el recorrido para que ellos supieran por donde yo caminé. En los primeros años no hablaste nada con nadie. Nada, no hablamos, ninguno habló. No queríamos, yo no quise hablar, yo no hablaba, no. Y la gente también tiene, hasta hoy, depende de quién sea el personaje, tiene miedo de preguntarte. ¿Y qué hace? Lo primero que hace, te mira de arriba abajo, a ver si estás entero. Lo primero que te dice es eso, no te falta nada. Te dicen eso. Actualmente también, gente de nuestra edad, más grande, más chica, o no te quieren preguntar, porque eso pasa. Claro. Entonces, bueno, yo siempre le digo, nos quedó acá y nos quedó en el corazón. A mí. Hay otros que le falta la mano, le voló la pierna, hay de todo tipo de heridas. Pero las heridas de guerra te quedan en la cabeza. ¿Eso vos sentís que te generó, tenés un trauma? No, lo vas llevando. Mientras más lo hable, por eso yo sigo, o sea, para mí me hace bien, siempre a otros muchachos que conozco, amigos que no quieren hablar,
tratar de traerlo porque es sanador, como uno va al psicólogo o va a su terapia, ellos mismos te dicen, es sanador que vos lo largues, es como tuviste un problema amoroso. Si lo vas contando, lo vas soltando y vas aclarando y tu cabeza se va alivianando. Yo me crucé una vez, yo en diferentes lugares fui a hacer terapia, ¿no? El Hospital Carrillo, famoso, que está allá en Aedo, sí, en Aedo. Ahí fui mucho tiempo. Y me acuerdo que vino un veterano que vivía en el medio del campo. 2 metros, era un oso de 2 metros y pico. En hojota, pleno invierno. Vino con una mochilita chiquitita. Y el tipo me quedó, lo conocí en ese momento porque estaba esperando todo el turno. Y me dice, ¿qué pasa, gordo? Nosotros tenemos que venir para remover la mochila que llevamos. Y tiene razón. Que eran mis primeros años de terapia que yo hacía. Que vos vas acomodando un poco tu vida, tu situación, pues a mí se me mezclaron hasta la vida laboral. Encima yo trabajé 15 años en un banco, así que el problema del 2001 en la Argentina lo viví yo dentro de un banco. Entonces se me juntó todo, en su momento se me juntó todo a mí. Reventé una muela, le pegué una cosa, brazo enyesado, se me caía el pelo. Entre la parte laboral y el tema que yo no me trataba de Malvinas era una cosa que explotaba en cualquier momento. También quise hacer macanas. Pero bueno, tratar de levantar la mano y en aquel momento le llamaban a los veteranos captadores. Entonces, bueno, los llamabas y te venían a ver o mañana vení que ya te sentás con el psiquiatra, con el psicólogo. Que hoy ya ese programa nuestro de Malvinas, que sigue actualmente en muchos lugares, pero ya digamos que ya ahora va solito, ¿no? Yo cada tanto voy y sigo lo mío, porque no termina. Él es como, nosotros en un grupete nuestro teníamos un psiquiatra que nos atendió durante muchos años. El estrés postraumático, muchacho, no tiene fecha de vencimiento. Y es así, y es real. ¿Cómo lo vas llevando? Hablando, comunicándolo, haciéndote tratar de acomodar tu cabeza. No es fácil, para algunos no es fácil, para otros es más fácil. Influye mucho la familia, influye mucho la familia. Influye mucho los amigos, influye mucho los amigos. ¿Vos tenés que poner vos tenés que ser esa resiliencia famosa? Sí, señor. Lo que pasa es que a veces es duro, para uno es más duro que para otro. Porque acá, que nos juntamos todos, que somos 100 y pico de veteranos, venimos 40 siempre los mismos y tenés todo tipo de historia. Y eso lo sabemos que los 11.000 soldados que volvimos son 11.000 historias diferentes. Al que estuvo al lado tuyo también, porque estuviste juntos y sos distinto. A él le pegó de una manera, a mí me pegó de otra. Entonces, es valorable. Y entonces decís, che, flaco, venite conmigo. Vení, dale, vamos. ¿Querés venir? Vamos, yo te llevo un psicólogo. Vení con nosotros, vení y participá, quédate con nosotros, porque esto también te hace bien. Más allá de esta entrevista o de este archivo que está bueno, pero el entre nosotros también es positivo. Y sentarme con otro también. Entonces a mí, esta noche yo duermo como un bebé. Porque yo me cargo y uno va a alargar. Encima ahora que me tengo que tomar un avión, entonces yo me relajo. Con más razón, estoy mirando el reloj por el tiempo. Entonces, pero para mí en su momento, cuando arrancamos con el programa, hacíamos 2 escuelas por día. Y terminábamos, no podemos 2 escuelas por día. No, hagamos una escuela por día. Porque no es... Más allá que vos prendés la memoria, ponés el pendrive tuyo, pero venís cargado de alguna manera. Y cada uno tiene la descarga como quiere. Entonces, bueno, no, hagamos una escuela por día. Porque yo terminaba si no podía, pero era una cosa que te deja muy relajado. Pero bueno, mañana tengo que hacer de vuelta 2 escuelas más. Entonces, bueno, hasta que cambiamos y lo acomodamos, dijimos una escuela por día. Primaria, secundaria, lo que fuera, no pasa nada. Pero una por día. Mañana, a la tarde, no hay problema. Pero yo reconozco que esto a mí me hace... porque yo ya me conozco. Y lo vengo haciendo hace muchos años, el tema de las charlas. Por eso no tengo problema donde sea yo sentarme y si ustedes me preguntan, yo les comento. Entonces yo empiezo a expresarme. ¿Y volviste a Malvinas? No, tampoco volvería. No, porque nada, que queda. Y lo mío pasa que lo mío fue al sur de Malvinas. La mayoría estuvieron, el grueso, en Puerto Argentino y alrededores. Pero yo estuve allá en la otra punta y no hay nada. O sea, digamos, Juan se rescató ese cuerpo y está en Darwin. Yo sé que está reconocido, está con la placa del nombre de él. Así que no
no volvería. Me quedo con aquel recuerdo. Bien. Bueno, ¿Y tu reinserción digamos, me dijiste que trabajaste en un banco muchos años? ¿Cómo fue esa parte? ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? Al principio pasé por diferentes trabajos, por otros lugares también, pero te cuesta. Porque vos estuviste en la Armada hasta el 84. Sí, después me fui. Y después... Nunca más. No, me fui de baja voluntaria y dije nunca más. Lo militar no es para mí. Esto, ya con lo que viví, suficiente. Entonces dije, esto no es para mí. Por eso me fui. Y además volvió la democracia. Volvió la democracia, nos dijeron, bueno, el que se quiera ir, yo fui el primero que me fui. Del barco que yo estaba, fui el primero. Pero bueno, ¿por qué? Por lo que viví y por la situación de que dije, no, esto, los militares, no. Paso. Prefiero ser civil. Pero bueno, ya tuve la experiencia. Así que nada. Al principio sí cuesta, y después depende de las empresas que vas ingresando o en las famosas agencias de trabajo, te dicen no coloques, no pongas que es veterano. ¿Usted es veterano? No lo ponga. Pero para mí es un honor haber estado. Pero en aquellos años, te estoy hablando de los años 80, 90, eras un bicho raro, era el viejo loquito, el loquito de la guerra eras vos. Entonces te decía, no, sáquelo del currículum. Yo en los 15 años que estuve en el banco, en la vieja Banca Nacional del Laboro, que era la BNL famosa, ahí trabajé casi, con ellos estuve 12 años y después 2 años más con el viejo HSBC. En la Banca del Laboro habíamos inventado entre los empleados una revista que se llamaba Entre Nosotros. Entonces vos ponías, bueno, el señor de camarógrafo y hace fotos, bien. Y a mí una chica de recursos humanos me propone para que cuente mi historia por veterano, que no sabe, o sea, mucho en aquel momento ni se hablaba casi. Bueno, me proponen, cuando voy a recursos humanos a Casa Central, Florida y Diagonal Norte, el personaje que me atiende un sociólogo. Sociólogo de bigotes tipo Dalí. ¿Sí? No lo tomé mal, el cheto de Recoleta, porque era muy cheto. Entonces cuando él me agarra, cuando me sienta, mucho gusto, Guillermo, te estoy hablando, no sé, yo me fui al banco en el 2008, 90 y pico con él, ¿no? Y me dice el personaje menos mal que era estudioso, vos sabés que nosotros teníamos la duda de hacerte la entrevista, pero ¿por qué? ¿Vos pensás que yo ando con un arma en la cintura? Yo tengo 2 hijos, estoy casado, hace como 10 años estaba casado. No, pero vos imaginate, no, ¿viste? Entonces lo que pasa es que a mí se me chifla el moño, perdón, o se me salta la térmica, y es para, decir, no podés pensar así. Más allá que hoy, está bien, siglo XXI, pero si supuestamente sos un estudioso, o sos un terciario, o un facultativo, flaco, no podés decirme. Además, yo en el banco hacía como 8 años que estaba trabajando en el banco. Nunca pasó nada. Lo que pasa es que, ¿por qué ese mote de decir, no te íbamos a hacer entrevista? Y era para pegarle un cachetazo. Bueno, encima era más grande que yo, el muchacho. ¿Viste? Decir, bueno, después se dio, la gente quedó enloquecida, la tengo guardada en la revista. También me pasó en un banco. ¿Y qué ocurre con la Banca del Laboro? Cuando la Banca del Laboro se va del país porque perdió plata en la época del 2001 y lo que ya todos conocemos, ¿quién lo compra? El HSBC. Y el HSBC, que es Hong Kong Shanghai Bank Corporation, la matriz se fue a Inglaterra. Entonces cuando en el 2006, yo me fui en el 2008, cuando en el 2006 el HSBC se hace cargo, compra la Banca Nacional del Laboro porque se fue del país, y yo estuve un mes que no quería laburar, dije, ahora tengo que laburar para estos gringos. Vos no sabés lo que yo fui internamente, yo estaba trabajando en una sucursal la famosa sucursal de Pampa y Cabildo, que el loco que anduvo disparando, entraron 2 disparos en esa sucursal. En aquella vez hay un muchacho que disparó desde la avenida Cabildo y mató a un pibe que venía del interior en la puerta del Banco Francés. Por avenida Cabildo, 2 disparos entraron en la sucursal nuestra. Y yo estaba en ese primer piso. Pero ¿qué ocurre? Cuando el banco se hace cargo de la vieja Banca del Laboro, yo durante un mes dije, no quería trabajar, porque dije, ahora tengo que trabajar para... A mí, el tema de los ingleses, es muy particular la situación mía. Hay otros que han ido, que tienen conocido. Yo, lo mío, es muy... Está bien, escuchamos algunas canciones de los Rolling Stones, lo que vos quieras. Pero con el tema de los ingleses, yo a los pibes que yo a veces, cuando damos las charlas en la secundaria, yo lo que les digo,
cambiando un tema por otro, no usen remera con la bandera inglesa. Más allá de la gente que nosotros a veces, para que golpearlo, le decimos, ustedes saben la cantidad de muertos que hay detrás de esa bandera. Yo les pregunto si ustedes han visto algún inglés con una bandera argentina. Jamás en la vida lo van a ver. Otros te van a decir, no, porque yo fui a Inglaterra, fui tratado bien. Pero bueno, tengamos respeto, aunque sea. Eso yo a veces se lo hago notar a los chicos, igual que les digo, cuando empiece el Mundial, no es la bandera argentina cada 4 años. Yo les pido, el próximo Mundial, por favor, salgan a recorrer su barrio y la gente empieza a poner la bandera argentina. Y también le hacemos hincapié con el tema del himno. Ya sea por Charly García, por Jairo. Ese minuto, por favor, respetémoslo. Son insignias nuestras. Eso es lo que nosotros en las charlas que le damos, dejarle esas pequeñas consignas a los pibes. Y después los chicos de secundaria dicen, che, qué buena que estaban allá. Algunos me han dicho, che, qué copada la charla, Guillermo. Bueno, por lo menos remover alguno para tomar conciencia. Ya sé que el tema del celular, todo lo que ustedes quieran. El celular de ustedes era el fusil mío que yo lo tenía al lado mío para que todos los días lo tenía que tener impecable. No es lo mismo. Por suerte ustedes vienen con otra generación, por suerte. Y la conscripción, qué suerte que no existe más. O sea, lo mío fue algo temporario. No estuve a favor de los militares, ni soy militar. Yo no me siento, nunca me sentí un militar. Pero es como yo lo viví. Ese es el tema. Y con el HBC pasó eso, hasta que después, bueno, me tuve que acostumbrar porque nada, tenía prepaga, me pagaban el sueldo y tenía que darle comer a 3 bocas. Entonces no te queda otra que seguir trabajando. Pero bueno, estuve 15 años con ellos total. Y después te vas... Me fui, terminé en las escuelas acá en Vicente López trabajando como auxiliar. Ajá. Porque me fui con una promesa de trabajo en el PAMI que no me salió. Y trabajé 1 año gratis en el PAMI y como no tenía un referente o un padrino, el trabajo no me lo dieron, perdí el trabajo, o sea, yo dejé un trabajo por agarrar otro y después terminé en las escuelas trabajando acá en Vicente López, hasta que me jubilé en el 2023, que salió una ley para nosotros, para los que éramos cuadro, porque hay una ley para los que fueron con cripto y hay otra ley para nosotros. Ese es otro tema. Esa es otra grieta que no se termina más. Yo la verdad que no le doy 5 bolillas. Pero está, vos si fuiste con cripto, vos si fuiste cuadro. Es una cosa que a veces decir, estuvimos juntos, flaco, cortado. Los dos somos, en el documento dice que somos veteranos, ya está. Pero hay algunos que te hacen notar esa historia. Entonces, bueno, la ley nuestra se aprobó en el 2022, se reglamentó en el 2023, me presenté los papeles y me dieron la jubilación anticipada. Si no, seguiría trabajando hasta los 65. Porque tengo 60, entonces dije, bueno, si no sale aprobado, seguiré trabajando, ya me voy a jubilar. Tengo 40 años de aporte, pero me faltaban los años de edad. Y bueno, y con esto me pude jubilar, así que hace 2 años que estoy, la verdad, feliz. Ya está, no me levanto más temprano, basta, ya está, ya cumplí yo. Cumplí con la patria y cumplí con el ANSES. Así que, listo, es otra historia. Así es la email. Bueno, sé que te tenés que ir, así que... Lamento, si no, sigo hasta mañana, pero bueno. Te agradecemos en nombre de la Universidad de Lanús, bueno, por tu testimonio, por lo que hiciste en el 82 y por lo que sigues haciendo ahora para malvinizar. Bueno, exactamente, muchas gracias por esto, la verdad que nos hace bien. A nosotros y a la ciudadanía en general, que es buenísimo. La verdad, bienvenidos. Gracias. Gracias por a vos. invitarme. Por favor, gracias. Muchas gracias.